Hola a todos, espero se encuentren muy bien. Hoy vamos a hablar del carnicero de Milwaukee, Jeffrey Dahmer. Decidimos escoger a Jeffrey porque consideramos que es uno de los asesinos más crudos que ha tenido Estados Unidos, con un método de operar bastante escalofriante, donde practicaba la necrofilia, el descuartizamiento y el canibalismo con sus víctimas. A muchos nos llama la atención qué pasa por la mente de alguien que es capaz de hacer algo así. Nacido el 21 de mayo de 1960 en Milwaukee, Wisconsin, Jeffrey Dahmer era un niño muy vital y extrovertido. Destacaba por ser muy curioso. Esto cambiaría años después. Sus padres fueron Lionel Dahmer y Joyce Flint. Según la información, Dahmer tuvo una infancia buena al lado de sus padres, quienes le proporcionaron todo lo posible para su adecuada educación y buena vida social. Esta información es relevante en cuanto a que, según estudios criminológicos, es bastante común en los asesinos seriales el abuso o maltrato en su infancia, cosa que aquí no hubo. El mismo Dahmer lo confirmó en una entrevista. Con 10 años, Dahmer caminaba por la carretera para buscar animales arrollados, los llevaba al patio y los abría para ver qué había dentro. Ya mayor, tenía un aspecto físico bastante atractivo, alto, rubio, ojos azules y buena forma. Esto lo ayudaría para salvarse de la policía más de una vez. Poco a poco fue desviándose de su vida normal y el alcohol y las drogas lo llevaron a su primer crimen cuando solo tenía 18 años. Su primera víctima era Stephen Hicks, en junio de 1978. Cuando iba a deshacerse del cuerpo, lo detuvo un control policial. Le preguntaron por las bolsas de la parte trasera de su auto y él le respondió que era basura que tenían que botar, así que lo dejaron marchar. Esto habla de la ineficiencia policial, la cual al ver a este hombre con buen aspecto, lo juzga positivamente y lo deja ir, pudiendo haberse evitado los posteriores homicidios. Años después, Dahmer tenía impulsos homosexuales, los cuales él mismo veía como inmoral. A los 23 años reprimía su homosexualidad hasta límites enfermizos. Hay que considerar que en la década de los 60 ser homosexual era un pecado y una inmoralidad, por lo que reprimir sus deseos sexuales escondía una parte muy importante de él mismo, lo que probablemente hizo explotar eso hacia su exterior de la peor forma. ¿Cómo elegía a sus víctimas? Bueno, a él no le importaba la etnia, orientación sexual ni el color de piel. Según una entrevista, a él le atraían las miradas, y su perfil de hombre favorito era cercano a la edad de 20 años, estatura media, delgados y piel suave. Se consideraba bastante superficial. Algo que llama la atención es que Dahmer nunca ocultó su pasión por Star Wars y en especial le resultaba fascinante el personaje del emperador Palpatine, que encarnaba a la perfección su fantasía del poder, del poseer el control absoluto. Esto es interesante en cuanto a cómo en una mente algo retorcida afectan ciertos estímulos exteriores. Según dijo antes de morir, cometió su primer asesinato porque quería tener un dominio absoluto sobre su víctima y buscaba desesperadamente hallar a alguien que fuese homosexual y que no se alejase de su lado. Esto está enlazado a lo que acabamos de decir porque él no estaba obsesionado con una persona específica, sino que él quería encontrar algo, en este caso un tipo de relación, y la quería conseguir bajo cualquier medio. Pasaron 8, casi 9 años sin que cometiese ningún asesinato. Generalmente, los asesinos seriales dejan transcurrir un cierto lapso entre sus crímenes, con el objeto de no ser descubiertos tan rápidamente. El punto de inflexión en la vida de Jeffrey fue cuando su abuela lo echó de la casa. Había encontrado el maniquí de un hombre desnudo y pegajoso escondido en el armario. Para Jeffrey, este era el amante perfecto porque dentro de él nada estaba vivo. A diferencia de otros que preferían que sus víctimas estuviesen vivas y conscientes para violarlas, él era todo lo contrario, buscaba el estado de inconsciencia o muerte. Su segundo asesinato, 8 años después, ocurrió sin proponérselo puesto que se llevó a un amante a una habitación de hotel y por la mañana se lo encontró muerto a su lado. En este caso, Dahmer dice no recordar nada. Desde la segunda víctima, Dahmer fijó su modus operandi: invitar a su presa a beber alcohol en un lugar íntimo con la excusa de practicar sexo, previamente les drogaba con somníferos, realizarles fotografías dormidos y una vez que ellos decidían marcharse, descargar una irrefrenable ola de violencia contra ellos.
Cada crimen tenía un fin en sí mismo, dominar absolutamente a la víctima. En adelante, cada vez cedía con más frecuencia a sus impulsos. Cometió otros 2 crímenes en 1988, 1 en 1989, 4 en 1990 y 8 en 1991, hasta que fue detenido en julio de ese año. Ya no le bastaba con poseerlo y destrozarlo, necesitaba que formasen parte de él. La comunión de cuerpos definitiva, la forma de dominio absoluto. Podemos ver que va en un avance, que sus impulsos cada vez son peores y más difíciles de satisfacer. En paralelo a sus matanzas, con el fin de prolongar sus estimulantes sensaciones, buscaba nuevas experiencias. Ejemplo de esto es que guardaba fotos de sus víctimas, pedazos de cuerpos, etc. Ya no era suficiente para él solo matar, abusar, tener sexo con el cadáver o descuartizar, sino que comenzaba a comer partes de los cuerpos y denota otro nivel de conducta sádica, con la idea de que sus víctimas formaran parte de su propio cuerpo. También experimentó con trepanaciones vertiendo directamente en el cerebro ácido o agua hirviendo para convertir a sus víctimas en zombies, cuerpos sin voluntad, buscando materializar su fantasía del control total. Lo más inquietante era que se habían producido todos esos perturbadores crímenes en el más absoluto anonimato e indiferencia popular. La sensación era que nadie había echado en falta a sus 17 víctimas mortales y no se había establecido ningún vínculo entre ellas que pudiera llevar hasta Dahmer. Dahmer pudo ser detenido en numerosas ocasiones, pero la poca pericia de la policía le permitió continuar con sus orgías necrófilas. Ejemplo de esto se da con una de sus víctimas, Conerak, que escapó de la casa muy aturdido por los somníferos, el alcohol y la trepanación. A las 2 de la mañana, al salir del bar, se encontró a una de las víctimas sentado desnudo en la acera, rodeado de policías que se interesaban por su estado. Dahmer los convenció de que se trataba de su amante, que estaba borracho y que ya se ocuparía de él. Los propios agentes le ayudaron a meterlo en su apartamento, puesto que Conerak, que apenas podía articular alguna palabra en inglés, aún tenía suficiente voluntad como para no querer volver allí. La inoperancia de la policía ya entra en este punto en el campo de la caricatura, cuando el administrador de los apartamentos donde vivía Dahmer requirió la presencia de las fuerzas de orden público por el espantoso olor que salía de la escalera. La policía, tras llamar a la puerta y no obtener respuesta, la echó abajo. Lástima que entraran en un departamento contiguo al de Jeffrey. En julio de 1991, Tracy Edwards consiguió escapar del apartamento esposado y parar a una patrulla de policías en las inmediaciones. Esta vez, cuando entraron en la vivienda de Dahmer, descubrieron las fotografías, que en total sumaban 83 Polaroid de distintas víctimas, y los restos humanos de 11 personas diferentes. Había una cabeza en el frigorífico, restos humanos en el congelador, entre otros. Jeffrey Dahmer, de 31 años, fue detenido por fin. En el juicio, fue bautizado como el carnicero de Milwaukee. Se hizo famoso en todo el mundo. Se elaboraron camisetas, cómics, pinturas con su rostro, hasta canciones dedicadas a este asesino en series. Una legión de fans lo esperaba a la puerta de los juzgados. Esto nos llama bastante la atención, el efecto que produjo este caso en la gente, que aunque muchas personas lo repudiaron, en otros creó una cierta admiración y un morbo desmedido. Aunque Dahmer quiso alegar demencia, terminó siendo condenado a 957 años de prisión. En una entrevista hecha por Robert Ressler, un criminólogo experto, concluyó que Jeffrey compartía 2 perfiles criminales bien distintos, el organizado y el desorganizado. Así que era lógico que el tribunal creyese que no estaba en su sano juicio cuando cometió uno de sus últimos asesinatos. Finalmente, un convicto afroamericano lo mató a golpes en la cárcel, con una barra de hacer pesas. Paradójico esto, puesto que fue el mismo instrumento que Dahmer utilizó
para darle muerte a su primera víctima. Aquel 28 de noviembre de 1994, su historia quedó cerrada casi como empezó.